Mi amado hermano, la sanidad hace parte de la obra redentora en la cruz del Calvario. Ella ni se puede merecer ni se puede cobrar. Hay unas personas que son sanas inmediatamente, en una oración, en un acto instantáneo. Otras que son sanadas en un proceso, paulatinamente, un día, una semana, un mes, y recobran la sanidad. Por eso Jesús sufrió nuestros dolores, porque la promesa de la sanidad divina está completa cuando dice: en el cielo no habrá enfermedad ni dolor. Y estoy seguro que Dios va a hablar, pero no solamente hablar, sino actuar en medio de la iglesia. Y vamos a hablar acerca de la sanidad divina. Vamos a hablar acerca de la sanidad divina. Quiero contarle dos anécdotas sobre la sanidad divina. Una la leí en un libro que se llama Los Generales de Dios, y otra la vio un pastor amigo mío y me la contó. Imagínense que en los Estados Unidos Dios usó a un hombre tremendamente para las sanidades. Dicen los biógrafos y las personas que reconstruyen esta información, que venían de todo Estados Unidos para ir a sus cultos de sanidades y milagros. Las personas venían en sillas de ruedas, venían cojos con muletas. Dios usaba mucho a él para sanar a personas que tenían prótesis, a los niños que les daba polio y tenían sus piernas torcidas, tenían que tener una prótesis. Dios usaba mucho a este hombre, y en ese púlpito de la iglesia de él decía que llegaban todo este tipo de enfermos, mutilados, y que cuando Dios los sanaba, él le decía: déjenme acá las prótesis, déjenme la silla de ruedas, y las colocaban debajo del púlpito. Entonces debajo del púlpito estaba todo lleno de este tipo de herramientas que sirven para las personas que no pueden caminar o que no tienen la movilidad completa, sino que tienen una movilidad reducida. Y fue una persona que fue muy usada por Dios. Pero lo que pocos sabían de este hombre es que este hombre sufría un cáncer y que todos sus órganos internos ya habían sido consumidos por el cáncer. Es decir, no había ningún medicamento ni ningún tratamiento, y más que estamos hablando más o menos a principios del siglo XX. Entonces dicen sus hijos y su equipo de liderazgo que él, antes de subir a la plataforma a ministrar sanidades, agonizaba de dolor, que él aprovechaba el tiempo de alabanza para gritar del dolor tan fuerte que le producía ese cáncer, que le carcomía su intestino, su estómago, y que Dios permitió que él pudiera ministrar sanidades casi 3 años, y durante ese tiempo él estaba infestado de cáncer. Nunca logró ser sanado. Parece como una dicotomía, que el enfermo sanara a los enfermos, y le increpaban y le dicen: si usted verdaderamente tiene el poder de Dios, ¿por qué no ora por sí mismo para ser sano? Entonces decían: es que usted contrata gente para que pase acá y diga que Dios lo sanó, y que viene la gente en silla de ruedas. Pero mentira, le da $100, porque si usted no se puede sanar a usted mismo, ¿cómo puede sanar a otros? Y fue muy notable la obra de este gran hombre de Dios, el cual sanó a miles de enfermos, pero nunca llegó la sanidad para él. Entonces empieza uno a reflexionar y a hacer muchas preguntas. Un amigo me contaba que un gran hombre de Dios usado de Centroamérica vino aquí a Colombia a hacer una cruzada de milagros. Y estaban antes de la cruzada, él estaba en el camerino, allí orando, y tenía un equipo de servidoras como las que tenemos acá de Catedral de Vida, que son muy entusiastas, muy pendientes. Entonces le preguntó: pastor, ¿usted necesita algo? Y él dijo: sí, hermana, ayúdeme. Desde que llegué al aeropuerto tengo una migraña muy fuerte, un dolor de cabeza tremendo.
cómpreme una pasta, tráigame. Y ella, con esa actitud de servidora, salió corriendo a traerle la pasta y se tropezó en un escalón y se quebró el tobillo. Y ahí quedó, y el tobillo le quedó como el futbolista, colgando. Entonces este pastor puso la mano sobre el tobillo, oró por ella en el nombre de Jesús, se arregla este tobillo y dice el pastor que estaba ahí en el camerino que escuchó como hizo y ese tobillo se arregló y ella empezó a saltar, gloria a Dios. Fue la primera sanidad que hubo en esa cruzada de milagros. Y la hermana decía, gloria a Dios, Dios me salvó. A lo que el pastor le contestó, hermana, por favor no se demore con la pastilla para el dolor de cabeza, que esto no me lo aguanto. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Es más, acá dentro de la iglesia han habido cientos de testimonios de ustedes que han orado con fe a Dios y Dios les ha sanado. Dios les ha sanado de un dolor, de una enfermedad, de un dictamen médico. Pero al mismo tiempo hay hermanos que llevan semanas, años, una temporada orando con fe a Dios para que los sane, pero aún así no han sido sanados. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Vienen preguntas a mí. ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios tiene un listado de aquellos que han de ser sanados y otros que no lo serán? ¿Cómo funcionará la sanidad? Y muchas veces en nuestra poca fe decimos, bueno, no podemos dudar de Dios, pero dudemos de nosotros mismos y empezamos a crear requisitos para recibir la sanidad. ¿Será que hay que hacer algo especial para mover la mano de Dios? ¿Será que Dios tiene que ver algo puntual en mí para yo poder recibir la sanidad divina? Y más cuando somos creyentes que conocemos las escrituras y decimos, Padre, pero en tu palabra dice en Marcos 16:18, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces nos ponemos las manos o venimos acá y pasamos al frente y unos reciben y otros no reciben. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Y yo quiero en esta mañana usar dos versículos fundamentales que son el pilar de la sanidad divina. Y a través de estos dos versículos mostrar profundas y grandes verdades acerca de la sanidad divina. ¿Le interesa? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. El primer pasaje que quiero estudiar, que quiero compartir con usted a profundidad, está en el Antiguo Testamento. La primera promesa general de sanidad. Estoy hablando del libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Pero leyendo un poco el contexto, vamos a leer desde el versículo 25. Dice la palabra de Dios así: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y viene la promesa, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré por ti. Yo quisiera que leyéramos todos el final del versículo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Porque yo soy Jehová tu sanador. Dígalo de nuevo conmigo con fe. 1, 2 y 3. Porque yo soy Jehová tu sanador. Es la primera promesa general que encontramos en el Antiguo Testamento. Claro, usted lee el libro de Génesis y ya Dios había sanado muchas personas, sanó la matriz que no era fértil, muchas sanidades. Pero esta es la primera promesa general para todo el pueblo de Dios. Y hay una verdad central en esta promesa, y es que el autor de la sanidad
es Dios. Dios es el autor de la sanidad. Esa es su naturaleza, su deseo, el deseo de Dios, el ferviente anhelo de Él es sanar a su pueblo. Si tuviéramos que hacerle una entrevista a Dios y le preguntáramos: Dios, ¿tú quisieras sanarme? ¿Qué contestaría Dios? Sí quiero. Es más, lo vimos con Jesús en los evangelios. ¿Deseas ser sano? Ayúdame en mi poca fe. Sí, sí quiero. Y Jesús lo sanaba, porque la regla general de la sanidad divina es que es una provisión para todo el pueblo de Dios. No es lo contrario. La sanidad no es la excepción. La sanidad es la regla general. Y este pasaje me muestra dos causas de la enfermedad, dos facetas de por qué nos enfermamos, por qué viene a nosotros la enfermedad. Por supuesto, el pasaje me dice que hay una enfermedad que es natural y otra causa que es moral. ¿Cuál es la causa natural? Tiene que ver con nuestra naturaleza. A causa de la contaminación del pecado, entró la muerte y la enfermedad al hombre. Es decir, que todos nosotros somos propensos a enfermarnos. Levánteme la mano a aquellos que en este año se han enfermado. Déjemela en alto para verle. Muy bien. Eso nos muestra que somos seres humanos. Aquellos que no levantaron la mano muy seguramente sufren de amnesia. Y ahorita vamos a orar para que el Señor también los sane de la amnesia. Pero todos nosotros, por el simple hecho de ser seres humanos, significa que nos vamos a enfermar, que hace parte de nuestra naturaleza caída y corrompida por el pecado. Todos somos propensos a las enfermedades. Es más, la salud es un declive hasta la muerte. Cuando éramos niños nos enfermamos menos, pero ahora que los años están entrando, cada vez tenemos más dolencias, cada vez vamos más al hospital, al médico. Ya el señor de la droguería nos empieza a extrañar. Ay, no la vi la semana pasada, pensaba que había muerto. Y usted le dice: no, tranquila, no se preocupe, es que me sentí mejor. Porque a medida que van pasando los años, se va deteriorando nuestra salud. Esto es natural y usted no lo puede detener. Por más que compre ese elixir, esa crema de la eterna juventud, usted no puede detener la enfermedad. En algunos la enfermedad tiene mayores rasgos y en otras menos. Es más, la Biblia dice de Moisés que hasta el día de su muerte mantuvo la lucidez de sus ojos y el vigor de su cuerpo. ¿Cuántos quisieran envejecer como Moisés? ¿Cierto? Todos quisiéramos ser como Moisés, pero ese privilegio no se lo concedió al rey David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, quien en su vejez estaba tan enfermo que ni siquiera podía calentarse a sí mismo. Sufría de frío, no tenía conciencia de sus actos. Tenía que colocarle una persona que lo cuidara por todos los turnos de la noche, porque era un viejo enfermo. Todos quisiéramos ser como Moisés, pero hay veces tendremos que envejecer como David. No depende de nosotros, hace parte de nuestra naturaleza. Pero el pasaje de Éxodo 15:26 también me muestra que hay una causa de la enfermedad y es la causa moral. Esta tiene que ver con las decisiones propias de cada uno. Es decir, que aunque la enfermedad es natural en el ser humano, nuestras decisiones también harán que ella sea en nosotros una huésped o un visitante ocasional. Mis decisiones. Por eso allí el versículo utiliza 4 verbos,
4 llamados de atención que en realidad son 2, sino que son tan importantes que hacen una redundancia. El primero es oye, ¿cierto? Oye, si oyeres. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Dígame amén. Entonces mire que la sanidad, igual que la fe, viene por el oír. Pero luego dice Dios, no es suficiente con saber. Luego dice, después de oír, ¿qué hay que hacer? Hicieres. ¿Sí ve que ya me está hablando de una voluntad moral? Me está hablando de una promesa condicionada al actuar, al vivir, al decidir. Y luego vuelve y repite, si dieres oído. Y luego de colocar el oído dice, y si guardares. Guardar y hacer debe ser igual que oír. Es una redundancia, pues no solamente basta con escuchar y saber, hay que vivir una vida íntegra para repeler la enfermedad. ¿A cuántos de los que están acá les gusta ir al río? Levánteme la manito. Muy bien, ustedes son de mi equipo porque hay dos teams, ¿cierto? Está el team río y está el team piscina. Los que les encanta la piscina, ¿cierto? A mí no me gusta la piscina, pero hay gente que le encanta, que le gusta la piscina. Entonces los de la piscina están ahí, no se mueven, quietos. Y el agua, como está emposada, pues tiene que tener muchos químicos para que esté limpia. Entonces poco zancudo entra a la piscina, porque entra un zancudo y muere. Mientras que los que somos team río, sí sabemos que cada vez que vamos al río, aparte de llevar nuestro vestido de baño y el chingue y la comida, hay que llevar algo indispensable, que es el repelente. Porque si no hay un repelente, la experiencia de río es horrible, ¿cierto? Entonces yo tengo uno que me encanta, se lo voy a garantizar. ¿Por qué? Porque aunque huele a diablo, es el más bueno de todos. Porque entre más rico huela, menos efecto tiene. Pero este es buenísimo, se llama No Piquex, ¿sí? Es un jabón y usted se lo echa, vuelvo y le digo, no huele bueno, ¿sí? Porque si usted dice, no, es que si no huele a rosas no me lo echo. Bueno, que lo piquen, no hay ningún problema. Pero este no huele tan rico, pero es efectivo. Y cuando yo voy al río y me echo No Piquex, el No Piquex no evita que hayan zancudos en el paseo. Ahí van a estar, es más, entre las 3, las 4, las 5 salen los jejenes. Y el hecho de que yo me eche ese repelente no significa que no van a haber mosquitos, pero sí significa que este producto va a evitar que me piquen. Asimismo en la enfermedad, el hecho de que yo esté en este cuerpo no significa que no voy a tener enfermedad. Lo que significa es que cuando yo decido vivir una vida que agrada a Dios, entonces hay una alta probabilidad que la enfermedad no se convierta en un huésped en mi vida. No significa que no me llegue a enfermar, pero sí significa que la enfermedad no se convierte en un huésped. ¿Por qué? Porque mis decisiones traen sanidad o enfermedad a la vida. Mire lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan cuando sanó al paralítico de Betesda. Ya lo levantó de su lecho, ya este hombre anduvo, pero Jesús dijo, yo no puedo sanarlo sin antes darle un consejo, que es el mismo consejo para tu vida. Después, dice la Biblia, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Miren la advertencia del sanador de sanadores. Puedo sanarte con mi poder sobrenatural, pero de ti depende que no venga una enfermedad peor. Gloria a Dios por aquellos que hemos experimentado la sanidad divina en nuestra vida. Pero el Señor nos está diciendo, de tus decisiones también depende que vivas una vida en sanidad.
Y me encanta este versículo porque es la diferencia entre la sanidad que ofrece el diablo a la sanidad que ofrece Jesús. Porque sí, Satanás es padre de mentiras y también tiene poder para sanidad. Y muchas personas van donde el brujo, donde el hechicero, donde San Gregorio porque están enfermas. Y van y pagan un dinero y efectivamente reciben la sanidad. Pero siempre Satanás cobra por sus trabajos. Es una enfermedad que se lleva por un momento, pero a los meses y a los años estás peor. Estás más postrado en una cama. Estás con una enfermedad 10 veces peor que por la que fuiste por primera vez. Pero mire lo que está diciendo Jesús: yo no te cobro por la sanidad, pero que te mantengas sano hace parte de tus decisiones morales. Por eso, mi amado hermano, si usted ha recibido la sanidad de Dios, manténgase en sanidad para que esa sanidad se quede prolongadamente en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia me va explicando, me va enseñando, me va mostrando que algunas veces Dios permite la enfermedad en su vida y en mi vida para cumplir sus propósitos. ¿Cómo así? Sí, Dios permite que llegue la enfermedad a mi vida cuando no tomo las decisiones correctas. Le doy 3 casos rápidos que están en la Biblia. Dios permite la enfermedad en mi vida cuando quiere disciplinarme. Porque muchas veces la única manera en que nosotros podamos mantener y guardar nuestra salvación es conviviendo con una enfermedad. Somos tan duros y tan tercos que la única manera de acercarnos a Dios es estando enfermos. Le voy a colocar un ejemplo en la Biblia de una iglesia que se enfermó a causa del pecado y Dios tuvo que disciplinarlos. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Mire lo que Dios dice acerca de esta iglesia: pero tengo algunas cosas pocas contra ti, que toleras que esa mujer, ¿cómo se llamaba la hermana? Jezabel, que dice, no que era, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sigue diciendo la escritura: y le he dado tiempo para que se ¿qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios retarda su ira, que Dios es paciente con nuestro pecado, pero Él no es tolerante con el pecado. Dios quiere verte transformado no solamente en el cuerpo, sino en tener una relación correcta con Él. Y Dios nos da un tiempo para que estemos a cuenta con Él. Pero cuando no hay arrepentimiento, sigue diciendo el pasaje, pero todavía no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, esta hermana fue exhortada. Esta hermana, los pastores de la iglesia le dijo: eso que está haciendo está mal, arrepiéntase. ¿Y ella qué dijo? No, ustedes son los equivocados. ¿Yo qué voy a estar mal? Entonces en el versículo 22 viene la consecuencia: he aquí, yo la arrojo ¿en qué? Dios la enfermó porque quería disciplinarla, porque amaba a Jezabel, porque quería que se arrepintiera. Pero no solamente disciplinó a esta mujer, sino que también hubo gran tribulación a los que con ella adulteraban, si no se arrepienten de las obras de ella. Y no solamente vino una consecuencia en la salud física para ella, para los hermanos de la iglesia que pecaban, sino que dice el versículo 23 que esa consecuencia también vino: a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Solamente sabe Dios por qué permite enfermedades en nuestra vida. Porque muchas veces decimos ni siquiera tener tiempo para orar,
Pero no conozco un cristiano que no ore fervientemente en unas urgencias de un hospital. Ahí sí hay tiempo de sobra para buscar de Dios. No, pero para hacer mi devocional yo no tengo tiempo, tengo muchas ocupaciones. Pero cuando estás enfermo, tienen que hacerte una diálisis o tienes que hacer una fila de 3 o 4 horas en la EPS para mendigar un medicamento. Ahí sí estás orando: Señor, por favor, que me atiendan rápido. Dios mío, coloca tu gracia. Pero cuando estabas sano y tenías salud, no tenías tiempo para buscar de Dios. No permita que la dureza de tu corazón y de tu falta de arrepentimiento haga que venga enfermedad sobre tu vida. Y si tú sientes que Dios ha deteriorado tu salud a causa de tu salvación, arrepiéntete, porque el Señor quiere sanarte de toda dolencia. Otro caso que me da la Biblia: ¿cuándo Dios permite la enfermedad en mi vida? Primera de Corintios 11, 27. Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Sigue explicando cómo se toma la copa del Señor indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No lo hagas de manera indigna. Dios permite la enfermedad en nuestra vida cuando tomamos indignamente la cena del Señor. Luego en el 29 viene la sentencia. Aquellos que no se comprometen con Dios, que toman la cena del Señor a la ligera, que no hacen un tiempo de arrepentimiento, de confesión, de cambio antes de participar del pan y de la copa. Dice el versículo 29: porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, luego dice el versículo 30, hay muchos que enfermos. Vea cómo Dios permite la enfermedad. Y algunos no llegaron a enfermedad, sino que están como debilitados, así como que no me siento con energías, como que salgo a trabajar como con pereza. Claro, porque la vida espiritual trasciende, somatiza en la vida física. Y termina el versículo con la peor sentencia que le puede ocurrir a un hijo de Dios que toma la cena del Señor. ¿Cuál es, pastor? ¿Quedarse dormido en el culto? No. Y muchos duermen. Cuando la Biblia en Corintios habla de dormir, ¿a qué se está refiriendo? Se murieron por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué me enseña esta, amada iglesia? Que si hay una oportunidad maravillosa para tomar el medicamento de la sanidad divina, es el día de la cena del Señor. Y yo tengo que hacer una protesta contra algunos de ustedes que están enfermos y van al médico y el médico les dice: si se quiere sanar tiene que tomarse este medicamento cada 6, cada 8 horas, una pastilla al día, tiene que hacer este tratamiento, no se tiene que mojar, no tiene que salir, y usted le obedece. Pero cuando se trata de la medicina del Señor, hay hermanos que pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y no toman la cena del Señor, porque para ellos no es importante. No hay dignidad en esta manifestación de comunión con Dios. No dejes pasar una cena del Señor. Cada vez que en esta iglesia diga: este es culto de cena, tú di: yo voy por mi medicamento celestial, porque me lo recetó no cualquier médico ni cualquier especialista de este mundo, me lo recetó mi Señor Jesús, que dice que si bebo dignamente la cena del Señor, entonces traeré sanidad a mi vida. Si eres capaz de seguir las recomendaciones del médico, ¿cómo no vas a seguir las recomendaciones de aquel que te puede sanar? Dios permite la enfermedad en mi vida.
Un tercer caso, el de Pablo, un orgullo muy grande. Y él le decía: Señor, sáneme. Y el Señor, ¿qué le dijo? No te voy a sanar. Pero quita de mí este aguijón. No, pero ¿por qué, Dios? Dame una. Sencillo, eres orgulloso. ¿Cómo así que soy orgulloso? ¿Es cierto? Es que le falta humildad. Es que a usted le falta humildad. Pues dígamelo en la cara a ver si es verdad. Para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. En otras palabras, la única manera que te tengo sujeto, que te tengo humilde, que te tengo dependiente de mí, es con este aguijón. Así que quédate con él, que yo prefiero que tú hables del poder que yo tengo a tus capacidades. Dios permite la enfermedad en nuestra vida. Termino este punto diciendo: Dios es mi sanador y a Él puedo acudir cada vez que la enfermedad toca a mi puerta. Él quiere sanarme, pero también la sanidad depende de mis decisiones. Levante la mano derecha, por favor, y hagamos compromisos de fe. Todos con la mano derecha, porque vamos a hacer compromisos de sanidad. Levante la mano derecha y diga conmigo, diga así, fuerte, diga: no haré de la enfermedad un huésped maldito. Ahora diga con fe: mis decisiones traerán sanidad a mi vida. Ahora diga conmigo: me arrepiento de todo pecado que traiga enfermedad a mi cuerpo. Y la última, diga conmigo: decido no volver a caer de donde Jesús me libertó. Ofrendas de aplausos para nuestro sanador, que seguirá sanando tu cuerpo. Grandes lecciones nos enseñó Éxodo 15:26. Pero hay otro versículo que encierra las verdades sobre la sanidad. Y me refiero a Isaías capítulo 53, versículo 4. El primero: porque yo soy Jehová, tu sanador. Y ahora Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por herido por Dios y por abatido. Luego dice el versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ahora usted lo va a decir con fe conmigo. Va a decir 1, 2 y 3. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Diga conmigo: por su llaga yo fui curado. 1, 2 y 3. Por su llaga yo fui curado. Segundo versículo que usted debe tener en su arsenal, en su botiquín de medicamentos espirituales: Isaías 53, 4 y 5. Varias verdades me enseña este pasaje. La primera de ellas es que Jesús llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario. La sanidad hace parte de la provisión divina para los hijos de Dios. Hace parte de la expiación por el pecado hecho en la cruz del Calvario por mi Señor Jesucristo. Pero hay una verdad más profunda, y es que al igual que la salvación, la sanidad es un don de gracia provisto por Jesús para todos. La sanidad, al igual que la salvación, es un don de gracia provista por Jesús. ¿Qué significa gracia, hermano? La gracia significa que no nos cuesta nada, que no debo pagar nada por ella. Es un don, es un regalo para todos los creyentes. Es decir, que así como la salvación, la sanidad ni se puede ganar ni se puede merecer, pero tampoco se puede comprar.
¿Por qué le digo esto? Por dos razones. La primera, la sanidad no se puede merecer. Y lo digo porque cuando la enfermedad llega al cuerpo, es nuestra tendencia culpar a Dios y empezar a exigirle y empezar a decirle: pero Señor, si yo soy fiel contigo, ¿por qué permites esta enfermedad? Pero Dios, ¿por qué me tocó a mí? Padre, este dolor en las rodillas y en los tobillos, y a mí me gusta adorarte y saltar en el tiempo de la alabanza, ese dolor en las rodillas debería dárselo a aquel que nos separa cuando se canta en la iglesia. Él sí lo merece. Ahí sentado, esproticado en esa silla, mirando al cielo y el reloj y el celular, y yo que sí salto y no puedo porque estoy enfermo. No, amada iglesia, la sanidad no se puede merecer, no se puede escoger. Ayer aprendí una bonita lección de paternidad, y es que la sanidad ni siquiera se puede negociar. Ni siquiera puedo hacer una negociación con Dios porque depende de su voluntad. Estábamos en el centro comercial y mi esposa estaba amamantando. Y estamos ahí donde los jueguitos de los niños que uno paga para estar ahí media horita, una horita. Esos son dos dolores, ¿cierto? El primer dolor cuando se paga para que entre, y el segundo dolor cuando se saca para que salga el chino, ¿cierto? Y entonces estamos ahí y le dijeron a una niña: ya tienes que salir. Entonces la mamá, que ya media hora antes había acordado: te voy a meter ahí con la condición de que cuando se acabe el tiempo te salga sin decir nada. ¿Y qué le dijo la niña? Claro que sí, ¿cierto? Porque mientras estemos sanos, todo es un sí y un amén, ¿cierto? Cero condiciones. Pero cuando empezó a salir esa niña, empezó a llorar: mamá, yo me quiero quedar, mamá, no me saques. Entonces la mamá le dio una explicación a la niña: hija, no tengo plata, acá hay que pagar. Y la niña dijo: pero mamá, cómpralo sin dinero, por favor, cómpralo sin dinero. Entonces la mamá le dijo: no, mi amor, hay que pagar, no traje más dinero, yo había hablado contigo. No, mamita, cómpralo sin dinero. Entonces la mamá dijo una palabra que me impresionó. Le dijo: hija, no estoy negociando contigo, te vas a poner los zapatos y te vas a ir conmigo para la casa. A lo que la niña contestó: mamá, cómpralo sin dinero. Es que muchas veces creemos que la sanidad se puede exigir a Dios a nuestro albedrío, y eso lo único que muestra es la señal de nuestra inmadurez espiritual, de nuestra niñería cristiana, en la cual queremos hacerle huelga y gritos y lloriqueos a Dios porque Él permitió una enfermedad, cuando Él dice: hace parte de mi provisión en la cruz del Calvario, pero tú no la puedes merecer, solamente se la doy a aquel que se la quiera ofrecer. Número dos, que me enseña esto: si la salvación y la gracia no se puede merecer, tampoco se puede comprar. Porque se ha levantado una generación que enseña que la sanidad divina se compra con ofrendas, con dinero, con pactos, con indulgencias, con peregrinaciones. Y amado hermano, esto no es bíblico, ni hace parte del carácter soberano de Dios. Y hoy en día escuchamos personas que dicen: pacte por su sanidad, traiga una ofrenda y reciba la sanidad de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Yo sí lo vi una vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y fue el espíritu de Giezi, y no le fue muy bien a esa persona, porque sí dice la Biblia que Naamán estaba lleno de lepra y buscó al hombre de Dios, y después de que recibió la sanidad, como buen impío, le dijo: ¿cuánto fue? A lo que el hombre de Dios, ¿qué le dijo? Como el amor verdadero ni se compra ni se vende. Vete de aquí con tu plata, que esto no lo hice yo, esto lo hizo Dios. Y el hombre se fue sorprendido porque no le cobraron por la sanidad. Imagínense donde los hombres de Dios pudiéramos cobrar por sanidades,
pues ya nos hubiéramos inventado, no sé qué sé yo, la cruz del Gólgota o el aceite que viene del olivo de Jerusalén. Tantas cosas que se inventan y la gente, como no entiende que es un don de gracia, pagan por sanidad. Pero ahí estaba Giesi mirando detrás y dijo: esta oportunidad yo no me la pierdo. Y después de que Naamán se alejó, Giesi le dijo: ey, espera un momentico. El profeta cambió de opinión. ¿Cuánto fue que dijo que usted que le iba a pagar? No, que es que acá yo tengo unos lingotes de plata y unos mantos babilónicos. Claro que sí, los tomó y los escondió en su casa. A lo que el profeta le contestó: ¿no estaba yo contigo y no vieron mis ojos cuando recibiste el precio por la sanidad? Que la enfermedad que tenía Naamán ahora caiga sobre tu vida. Mi amado hermano, la sanidad hace parte de la obra redentora en la cruz del Calvario. Ella ni se puede merecer ni se puede cobrar. Y quiero terminar con una palabra que el Señor me dio para algunos hermanos de la iglesia. Cuando leemos Isaías capítulo 53 versículo 4, encontramos dos acciones que hizo Jesús con nuestras enfermedades. La primera de ellas dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Fue lo primero que hizo Jesús. Llevó. Ese verbo llevar es tomar y quitar. Es decir, que algunas veces Jesús toma la enfermedad y la quita. Pero la segunda acción es: y sufrió nuestros dolores. Y quizás esa es la parte que no nos gusta. Estas dos palabras hebreas, enfermedades, es la palabra choli. Es esa palabra que se usa para hablar de la enfermedad física, de la artritis, de la gripa, del cáncer, del no poder caminar. Denota la enfermedad física como tal. Pero hay una segunda palabra, que es la palabra macob, que es la palabra dolores. Y sufrió nuestros dolores. Y es la palabra que se usa no para denotar la enfermedad como tal, sino la que se usa para referirse al dolor físico, como el que sufrió Job cuando Dios permitió la enfermedad en su vida. Y entonces contestemos a la pregunta: ¿por qué sufrió Jesús? ¿No era suficiente solamente con llevarse la enfermedad? Es decir, el versículo hubiera quedado completo si dijera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nosotros le tuvimos por azotados, y al final por su llaga fuimos nosotros curados. Pero mire que ahí no dice que solamente llevó y quitó nuestra enfermedad, sino que también sufrió nuestro dolor. ¿Por qué sufrió Jesús nuestro dolor, mi dolor? Y la respuesta es que hay enfermedades que solo se sanarán en el cielo. Hay unas personas que son sanas inmediatamente, en una oración, en un acto instantáneo. Otras que son sanadas en un proceso, paulatinamente, un día, una semana, un mes, y recobran la sanidad. Pero hay otras que siguen siendo hijos, hijas de Dios, que siguen teniendo fe, que siguen teniendo una vida piadosa, pero que no serán sanadas en esta vida. Por eso Jesús sufrió nuestros dolores, porque la promesa de la sanidad divina está completa cuando dice: en el cielo no habrá enfermedad ni dolor. Por eso Cristo llevó nuestro dolor. Él sabe lo que es sufrir con dolor. Por eso sufrió nuestros dolores, para estar con nosotros cuando lo hemos intentado, todas las curas, todos los tratamientos, todos los medicamentos, y lo único que nos espera es aguardar el dolor. El Señor te dice: yo llevé tu dolor y estoy contigo acompañándote. Él está ahí cuando no hay medicamento que calme el dolor, cuando ya no hay un tratamiento que pueda cambiar el órgano que se dañó. Él está diciendo allí: yo llevé tu dolor.
Y usted me podrá decir, pero pastor, usted no sabe lo que yo siento. Pastor, este dolor intenso. Pastor, aguantar a mi familiar que está enfermo. Usted no sabe qué es perder la paz. Pastor, usted no sabe qué es hacer una fila para que le digan que no hay medicamento y después tener que colocar una tutela y aunque se la den no le entreguen. Pastor, usted como es sano no sabe esto. Sí, en realidad yo no sé qué es eso, pero hay uno que sufrió el dolor en la cruz del Calvario y sí sabe qué es llevar tu dolor en medio de la enfermedad. Y Él te dice, no te preocupes, quizá la enfermedad no venga ahora, pero tengo promesa de que habrá una eternidad y en ella no sentirás dolor. Amada iglesia, la sanidad divina es una promesa para ti y para mí.